Gracias, es un placer poder platicar con el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien también es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República. Senador, un placer conversar con usted y agradecerle el espacio que le concede a Capital 21. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a participar en este programa, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Al contrario, y es conocer precisamente la labor que está haciendo el Senado. En particular, usted preside una comisión, pero también hay una agenda legislativa muy amplia, hay muchos temas que abordar, mucho trabajo por hacer, y es que sin duda los ciudadanos están con el ojo muy de cerca en el trabajo que realicen, porque bien se da un cambio en esta Cámara, en el momento en el que el 1 de julio pues deciden que se dé precisamente a través del voto en el que Morena obtiene la mayoría, y que hoy están buscando que este nuevo gobierno, que también estará por iniciar, pues le dé ese cambio y ese nuevo rumbo que necesita la sociedad mexicana. Así es, hay una nueva agenda, desde luego, en la política nacional. El país cambió a partir del 1 de julio y de las elecciones, y esto va a representar un cambio muy importante en toda la estructura política y jurídica de México. Afortunadamente hay bastante integridad y cohesión dentro de los senadores del grupo parlamentario Morena, igual creo que lo estamos viendo en la Cámara de Diputados y en todo el Congreso en general, para apoyar todas estas iniciativas. Estoy consciente y sabemos que hay una gran expectativa de la población y del pueblo de México de los cambios que van a venir. Hay situaciones que verdaderamente requieren con urgencia atenderlas. Hay decisiones de muy corto plazo que se van a tener que tomar y que contribuyan a mejorar el panorama y la vida social y económica de México. Entonces, creo que tenemos un reto muy importante y desde luego los primeros meses del año van a ser fundamentales. Y bueno, pues son cambios muy importantes que habrá que comenzar a realizar de inmediato. Yo creo que esa es la agenda que tiene el presidente López Obrador, de comenzar con todos estos cambios en el menor plazo posible. Y entonces estamos trabajando a marchas forzadas, pero lo estamos haciendo con un espíritu verdaderamente así de entrega, de participación y de compartir pues todo este gran proyecto de nación que él encabeza y que pues todos queremos darle esa estructura y esa fuerza para que se sostengan los cambios y que beneficien verdaderamente a la sociedad mexicana. En fin, muchos cambios que se requieren y que urgen, al mismo tiempo que se harán todos estos cambios en la reforma de la administración pública, para crear una Fiscalía General Autónoma del país, para crear una Guardia Nacional, para crear muchos elementos que van a contribuir a estabilizar y a dar paz y tranquilidad a México. Esto va a tomar tiempo, por supuesto, pero desde el primer día se va a estar trabajando intensamente. Mi preocupación central es cómo ayudamos al pueblo de México, cómo cambiamos la realidad económica del país, la realidad social y política, y cómo mejoramos incluso la imagen y el prestigio de México en el exterior, que también se ha deteriorado muchísimo. Y esta expectativa que menciona, senador, también está en torno pues precisamente al nuevo gobierno federal, que ya estamos a unas semanas de que entre en funciones y que sin duda, por supuesto, atrae los reflectores de los estados del país, pero sin duda pues del mundo entero, porque ¿qué es lo que va a pasar con México ahora con un nuevo gobierno, con un nuevo partido que llega a la presidencia de la República? La cuarta transformación que tanto se ha mencionado y los retos que habrá de cumplir Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, de la mano, por supuesto, del Senado y del Congreso, que estarán ahí apuntalando para llevar por buen camino pues cada uno de estos proyectos, de estas propuestas, y que le den ese nuevo rumbo que México necesita. En los temas de la cuarta transformación, los retos principales que se deberían de atender, ¿cuáles serían? Pues hay una serie de iniciativas que se están tomando: la reforma en la administración pública, la reforma en el sistema de justicia para crear la Fiscalía General de la Nación, la reforma en la educación, en el sistema de educación, la reforma laboral, que también en su momento entrará en efecto. Tenemos que buscar cómo resolver, y a mí me corresponde esa función mucho desde el punto de vista del Senado de la República, como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque obviamente vendrán cambios muy importantes ante la esperanza y las expectativas de los trabajadores y de todas las organizaciones que están buscando una mayor democracia y libertad sindical, un derecho a la libertad de asociación, que por cierto ya iniciamos con la aprobación de 2 convenios internacionales muy importantes
el convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo, o el otro convenio, el 176, con la Organización Internacional del Trabajo, que la semana pasada también aprobó el Senado, una exhortación al gobierno federal, al presidente de la República, para que lo firme y lo podamos ratificar ante la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre la seguridad y la salud en las minas y en las plantas del país. Entonces son muchos cambios importantes que van a venir. Hay una reforma también seguramente que se tendrá que tomar en cuenta, muy importante, sobre toda la visión de la seguridad social, y entonces en materia de salud, en fin, son muchas reformas que se están iniciando, algunas ya en discusión, están siendo revisadas por las comisiones respectivas y se someterán al Pleno de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados para que sean aprobadas en su oportunidad. Entonces, pues hay muchos retos, hay una agenda muy amplia, una agenda que seguramente yo tengo la confianza de que nos va a llevar a ubicar a México en una posición mejor, con una estrategia de corto plazo, con los problemas más urgentes, de mediano y de largo plazo, pero yo creo que será un sexenio y un gobierno muy importante que ayudará a consolidar esta cuarta transformación del país y desde luego este nuevo proyecto de nación que todos los mexicanos estamos esperando. Y desde luego pues contribuir todos a opinar y pues vamos a vivir en este país, nos va a afectar, pues vamos a hacer lo mejor posible, que sea un gran país, una gran nación, que sea desde luego que podamos tener de nuevo la justicia, el respeto y la dignidad para todos los mexicanos y que haya un respeto a la imagen y al prestigio de México desde el exterior. Senador, muchísimas gracias por esta conversación. Por supuesto que estaremos atentos del trabajo legislativo y de lo que esté realizando a través de la comisión y las comisiones en las que está participando. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y pues un saludo a todo su auditorio. Muchísimas gracias. Nuestra conversación con el senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Continuamos.